invitados de lujo. Nuestro obispo administrador está con nosotros hoy. Nuestro obispo, pastor, Otoniel Gómez. Yo pues sí que pase por aquí, voy a traer la palabra del Señor y su amada esposa. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Muchas gracias, Pastor Madrigal. Qué gozo. Buenas tardes. ¿Por qué no seguimos cantando? Esta iglesia le gusta cantar, ¿verdad que sí? Robert y Dave le gusta cantar al Señor y eso es bueno, hermano, porque es una iglesia alegre, una iglesia que se goza alabando y glorificando y declarando las bendiciones del que vive y permanece para siempre. Amén. Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Llegué tarde porque salí tarde de allá, de donde estábamos ahora, en la iglesia de los pastores Pérez, Tati, y nuestro hermano Alcides, Cito Pérez, así le decimos. Yo no le digo pastorcito porque se oye bien pequeño, ¿verdad que sí? Y él es bien grandote, ¿verdad? Entonces, pero damos gracias de estar aquí con ustedes. Muy buenas tardes, gusto de estar por primera vez visitándole. Quiero tomar ventaja del tiempo y quiero que me digan, hermano, hasta dónde tengo, porque yo tengo un problema por el tiempo. No sé, cómo que se me olvida. Alguien me dijo, el pastor Madrigal no fue, pero puede ser que me pueda decir, hermano, usted predique que nosotros nos vamos en una hora, ¿verdad? Usted predique lo que quiera, predique que nosotros nos vamos a la hora que tenemos que irnos. Ojalá que no sea así aquí en la iglesia. Quiero también saludar al pastor Alcides Cuevas, a su esposa. Gracias por su disponibilidad, gracias por esa oportunidad que tenemos en esa familia. Y gracias por la disponibilidad. Dios tiene todo bajo su control. Amén. Y mi amigo aquí también, nos conocimos ahí, ¿verdad? En el campamento de Georgia, en Tifton. Y qué bueno. Félix, ¿verdad? Así es, no se me olvida. Así que estamos bien, estamos alegres. Y conózcanos, somos comunes y corrientes, somos gente de carne y hueso como ustedes. Lo único que tenemos más responsabilidad. Así que les pedimos que oren por nosotros. Y si ustedes me miran, pues también quiero decirles que anhelamos y sabemos que ustedes son parte de un hermoso movimiento de Dios en este tiempo, en la historia de su iglesia. Y quiero hablar con ustedes acerca de un tema, y como parece que hay varias conexiones en el internet, saludamos a la iglesia virtual por algún lado. Los que se reúnen ahí por la red, saludamos desde acá, desde nuestra iglesia de Broward, ¿verdad? Broward y Dave. No he aprendido ese nombre, la primera vez que me cuesta aprenderlo. Pero estamos listos. Yo quisiera en esta hora que también abran sus Biblias conmigo. Pastor Madrigal, gracias por lo que haces y estoy seguro que Dios, esto es solo un inicio de lo que Dios va a hacer. Juan capítulo 6, versículo 40, quiero hablar de los 4 pilares que Dios ha puesto en mi corazón que comparta. 4 pilares importantes en la vida de un ser humano, de un hijo de Dios, de una hija de Dios. 4 pilares en los cuales ustedes y yo debemos de descansar para poder entender qué es lo que Dios quiere que haga. La gran pregunta que todos nosotros tenemos es esa. ¿Y cuál es la voluntad que Dios tiene para mí? ¿Cuál es lo que Dios quiere que yo haga? ¿Qué es lo que Dios ha hecho que hasta este momento? ¿Y dónde estoy yo? ¿Estoy o no estoy en la voluntad de Dios? ¿Dios está dirigiéndome sí o no? Y esas preguntas las hacemos todos. ¿Cuántos de ustedes lo hacen? Mucha gente me dice, hermano, mira, ¿y cuál es la voluntad de Dios? ¿Y cómo discierno la voluntad de Dios? Porque hay unas definiciones de voluntad así, la voluntad directa de Dios, dice, tú estás en la voluntad perfecta de Dios, dicen uno, otro está en la voluntad permisiva de Dios. Y empezamos a definir varios conceptos de voluntad. A veces no nos gusta cuando las cosas van mal porque decimos, ¿estaré en la voluntad de Dios o no estaré en la voluntad de Dios? Las cosas me van malas porque me salí de la voluntad de Dios. Yo quiero aclarar algunos conceptos con ustedes en esta tarde y en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, en el versículo 40. Bueno, la verdad que puede leerse todo, pero mejor vamos a concentrarnos por el tiempo. Y dice la palabra de Dios, y esta es la voluntad del que me ha enviado. Y yo subrayo la palabra enviado porque es bien importante para mí eso. Que todo aquel que ve al Hijo, repita conmigo, ve al Hijo. Bien importante. Ese es uno de los pilares. Ve al Hijo. Segundo pilar, y cree en Él. 1, 2, 3. Y cree en Él. Tercero, tenga vida eterna. 1, 2, 3. Tenga vida eterna. Y mire, yo le llamo el bonus, el extra de lo que Dios quiere hacer contigo. Y dice después, y yo le resucitaré en el día postrero.
Hermano, qué lindo. Vuelvo a repetir, antes de que nos sentemos, primero vamos a orar, pero antes de que nos sentemos, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, dice, tenga vida eterna, y después de regalo, de bendición, para que sepas cuán profundo es mi compromiso de amor contigo, y si muriere, yo le resucitaré en el día postrero. Amados hermanos y hermanas, jóvenes que están presentes, mi querida iglesia, esa es la voluntad de Dios. Padre, en esta tarde venimos delante de ti, Señor, después de haberte alabado, glorificado, exaltado. Padre, qué lindo alabarte, las grandezas de tu nombre, tu majestad, tu grandeza, tu sapiencia, tu poder, Señor. Todo lo que tú eres, Señor, lo insondable que eres. Podemos alabarte, Señor, con cánticos, cánticos de adoración, cánticos de liberación, cánticos en los cuales podemos expresar nuestro corazón y nuestro sentimiento a ti, Señor. Y hoy estamos aquí ahora delante de ti para recibir tu palabra. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, te pido que el Espíritu Santo de Dios que está en este lugar, Señor, nos toque, nos dirija, nos hable. Ayúdame, Señor, a coordinar bien las palabras y conectar el corazón de cada persona que está aquí y los que nos están viendo a través del internet. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo pido que tú, mi Dios, toques nuestros oídos para que podamos escuchar tu palabra. Toca nuestra mente para que podamos entender tu palabra, y toca nuestro corazón para poder guardar tu palabra. Porque dijo el salmista, porque en mi corazón he guardado tus dichos para no errar y pecar contra ti. Y el pueblo de Dios dice, amén. Antes de sentarse, dígale que está al lado, ¿conocen la voluntad de Dios? Siéntese, mi querido hermano y hermana. Una de las grandes preguntas que se hace todo ser humano, todo hijo y toda hija de Dios es ese: ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? ¿Por qué estoy donde estoy? ¿Qué es lo que debo estudiar? Me acuerdo yo cuando estaba creciendo y desarrollando, porque no, aunque no lo crean, fui joven, aunque no lo crean. Entonces yo me acuerdo cuando iba a la escuela dominical. Es más, yo puedo decir algo que algunos de ustedes tal vez pueden decir. Antes de yo nacer, yo ya era church of God. Aleluya. Dice, ¿cómo es eso, hermano? Es que mi mamá y mi papá eran pastores, mi mamá estaba embarazada y me llevaba a la iglesia, y yo no había nacido y yo ya estaba sentado en las bancas. ¿Se dan cuenta? Y si no nací en la iglesia fue porque no tiene sala de partos. Pero ella estaba en la casa pastoral. Ahí empezaron las contracciones y me llevaron al hospital. Esa fue la única razón cuando dejé de ser iglesia de Dios. Después volví, ¿verdad? Entonces, y eso es interesante porque una de las grandes preguntas que uno tiene es, bueno, ¿y cuál es la voluntad de Dios para mí? Y empieza uno cuando quiere estudiar, cuando quiere trabajar. ¿Cuál es la verdadera voluntad de Dios para mí? En el trabajo, en las finanzas, en mi estudio. Y esa es la gran pregunta que nos hacemos todos los días. Esta persona que está a mi lado, ¿es la voluntad de Dios que me case o no me case con ella? Esta es la voluntad de Dios que yo estudie y no estudie con él. Entonces, y empezamos a tratar de ver, y empezamos y esperamos que baje el arcángel Gabriel y diga, salve muy favorecida, muy favorecido. El Señor es contigo. El Señor ha oído tu respuesta, tu oración, y vengo a decirte, esta es la ruta. Yo no he oído eso. Solo a María, solo lo supe que a María, a Zacarías y también a Daniel y algunos otros que recibieron visitación especial, pero la gran mayoría de la gente no recibe esas visitaciones especiales. Por lo consiguiente, tenemos que movernos en el concepto de lo que la Biblia y la relación que tenemos con Cristo debemos de ir desarrollando. Y es tan interesante, ¿por qué, mis hermanos? Porque en la traducción del lenguaje actual, que es el mismo pasaje, dice, porque mi Padre quiere que todos los que me ven, qué lindo, a mí me gusta usarlo para poder explicar mejor lo que Reina Valera del 60 explica. En la Reina Valera del 60 dice, esta es la voluntad del que me ha enviado, no digo de papá, en ese pasaje, pero en ese versículo, pero en el pasaje sí, ustedes lo pueden leer anteriormente. Pero me gusta en la traducción del lenguaje actual, dice, porque mi Padre, ahí identifica quién lo envió, el Padre, ¿verdad? El Padre quiere que todos los que me ven y creen en mí, que soy su hijo, tengan vida eterna. Por favor, iglesia, nunca se olvide de que la razón por la cual usted está hoy aquí
La razón por la cual usted fue visitada por el amor y la gracia y la bondad de nuestro Señor Jesucristo. La sangre que derramó en la cruz del Calvario. El perdón de nuestros pecados. La libertad que tenemos en Él de haberle conocido. Es para que cumplamos ese deseo de papá. Amén. Y esa es la razón que yo la llamo la más importante. Y en esa, vamos a usar tronco, vena, arteria, conexión entre lo natural y lo sobrenatural, lo humano y lo divino, se empieza a mover el concepto de conocer qué es lo que Dios quiere que hagamos. Porque muchas veces nos cuesta agarrar las sagradas escrituras y investigar nosotros mismos, porque dice, ¿qué dice Timoteo? Sí, 3:16, dice, porque todas las escrituras es inspirada por Dios, ¿verdad? Y útil, ¿para qué? Para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir, a fin de que el hombre, la mujer de Dios, esté enteramente preparado para toda buena obra. Una de las cosas preciosas que yo aprendí en la palabra cuando mis hijos estaban pequeños era que cuando yo los miré a los tres y los tenía ya, que Dios me hizo el hombre más feliz del mundo con esos tres muchachos, y yo los miraba y yo le decía, Señor, estos muchachos no nacieron para hacer estadísticas negativas en este mundo. Estos muchachos nacieron porque tú tienes propósitos para ellos. Amén. Y yo sé que tú me los diste milagrosamente, porque quiero que sepas que es milagroso lo que yo te lo estoy contando. Mi hermana sabe lo que estoy hablando, la hermana Calderón, ¿verdad? Entonces, cuando yo le estoy diciendo eso, vino un pasaje donde el Señor me ayudó a orar siempre hasta el día de hoy. En una casa hay diferentes utensilios y vasos. Uno para usos honrosos y otro para usos dignos. Mas vosotros sois, ¿qué dice? Vasos de honra, santificados, útiles para el Señor y dispuestos para toda buena obra. Escuche bien, la palabra dispuesto para toda buena obra se conecta con toda la escritura, es inspirada por Dios y útil, a fin de que el hombre y la mujer de Dios estén enteramente preparados para toda buena obra. Conecto la palabra toda buena obra con el conocimiento de quién es el Dios que nosotros nos llamó. Conecto la palabra toda buena obra con el conocimiento de quién es el Dios que nosotros nos salvó. Y eso es lo que quiero hablar. Las 4 pilares donde se mueve la voluntad de Dios para mi vida. Entonces, quiero leerles este pasaje lindo. No es mío. Si fuera mío me hubiera gustado que fuera, pero llegué tarde. Como aquellos que ven la luz están en la luz y participan de su brillo. Ustedes pueden encender esta luz y todos estamos participando del brillo de la luz. ¿Por qué? Porque nos está bendiciendo todo lo que nos está viendo. Apagan la luz, no nos podemos ver, no nos podemos discernir y algunos de nosotros no sabemos ni qué color de ropa andamos. Así, los que ven a Dios están en Dios. Se nota, hermano, cuando alguien está en Dios y no está en Dios. Se nota, ustedes saben, las obras hablan. Y reciben por estar en Dios de su esplendor. O sea, hay algo que debes demostrar cuando hay algo. ¿Se acuerdan el ejemplo de Moisés cuando pasó 40 días en el Sinaí y delante de Dios recibiendo las tablas, las leyes, recibiendo los mandatos? ¿Sabe qué pasó cuando él bajó, verdad? Dice que su rostro venía brillando de la gloria de Dios. Se nota cuando usted ha estado en el esplendor de la presencia de Dios. Y se nota cuando también no lo hemos estado. Y por esta razón, pero dice, su esplendor, en este caso, cuando usted tiene ese esplendor, esa representación de Dios, dígame, y no lo estoy tratando de hacer difícil el mensaje, lo que pasa es que estoy tratando de ser intelectual. Yo soy loco para predicar, pero estoy tratando de dar una buena impresión a ustedes que yo sé lo que estoy hablando, ¿okay? Entonces, en el proceso, cuando usted mira el resplandor, usted mira eso, recuerden que usted representa no a cualquier cosa, usted representa a un Dios vivo. Y hay en usted algo que va a impactar a la persona que se va a encontrar con usted. Seguimos adelante. Por lo tanto, quienes ven a Dios reciben vida. Y por esa razón, Él, aunque está allá lejos, sin comprensión, infinito, invisible,
se hace visible, aleluya, a causa de su amor. Pero mire qué vaso escoge, hermana. Marta, esa hermana que cantó, ¿verdad? Porque así oí decir, Priscila. Hermana Priscila, que usted estaba cantando, usted estaba refluyendo, usted estaba reflejando algo que Dios hizo en su vida, algo que está pasando Dios en su corazón. Por esta razón, aunque Él está lejos, incomprensible, inaccesible, infinito, se puede hacer visible y comprensible poniéndose a la altura de los que creen, para poder vivificar a los que lo reciben y honran por la fe al Padre. No fui yo quien dijo eso, hermano. Ojalá me hubiera gustado. Se llama Irineo de León, el que dijo eso. Pero lo uso de ejemplo porque es verdad que hay algo que Dios depende de nosotros en su voluntad. Y esto es lo que más me gusta acerca de la voluntad de Dios. ¿Por qué papá está interesado en que vean a su hijo? Ya le voy a decir por qué. Porque su hijo, en 2 de Pedro 1:4, dice de la siguiente manera: se convirtió, déjeme parafrasearlo ahorita, se convirtió en lo que somos para poder hacer de nosotros lo que Él es. Anótelo, eso está powerful. Se convirtió en nosotros, ¿para qué? Para hacer de nosotros lo que Él es. Dios mío, por eso es una prédica de un mes allá. ¿Verdad que sí, mi pastor? Imagínense siervas, imagínense varón. Dios se hizo como nosotros, dejando su trono de gloria, dejando su majestad, dejando todo lo que Él tenía arriba, y la gloria de Dios la deja y se convierte en esto, para que esto vaya a... Permítame, Señor, no quiero salir corriendo. Mire. Se convierte en esto para elevar esto a donde está Él. Aleluya. 2 de Pedro 1:4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Oiga bien, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, Él se hizo hombre para que como hombre nos vuelva a llevar donde está Él. Mas a todos los que le creyeron, a los que le recibieron, les dio autoridad, potestad de ser hechos. Y si soy hijo de Dios, ¿soy qué? Entonces en el testamento de papá yo también tengo parte. Y no solamente tengo parte, sino que me lleva con Él y me sienta juntamente con Él. ¿Dónde? En lugares celestiales. Entonces estoy hablando la verdad, ¿verdad que sí? Él se hizo hombre para que en condición de hombre encontrarnos a nosotros y en esa condición elevarnos a la condición. Ay, Dios mío. Ya con esto, hermano, yo quiero servirle al Señor hasta que ya no más. Qué tremendo la voluntad de Dios. Entonces, después de ver el amor de Dios, el diseño de Dios, el cariño de Dios, el amor de Dios, la palabra dice: por tanto Dios mostró su amor para con nosotros, en que nosotros, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué significa entonces eso? Aunque fuimos creados a la imagen de Dios, para gloria de Dios, siendo buenos hacedores de las decisiones, el pecado de Adán nos separó, nos envió. Antes, que era yo, enemigo de Dios, lejos de la ciudadanía de Dios, yo no tenía participación ni esperanza, yo estaba muerto. Pero esa es la parte preciosa de la voluntad de Dios, que vea al Hijo, y todo aquel que ve al Hijo crea en Él. Esa conexión de ver al Hijo y creer en Él es lo que a mí me emociona, de tal manera que nosotros debemos de entender entonces que cuando podemos conocer al Hijo, Romanos 12, capítulo 1 y versículo 2 nos lleva a entender algo que debemos de hacer siempre como hijos e hijas de Dios. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios
que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo. Puedo hablar un poquito de lo que está pasando en este siglo. Casualmente estamos viviendo tiempos bien difíciles, tiempos bien complicados, tiempos bien inciertos. Hermanos, no hay tiempo más difícil que yo he visto, que hemos nosotros atravesado. Cuando creí que la pandemia se había ido, aparece el monkeypox, aparece una posible guerra nuclear, aparece la inestabilidad económica, aparece una serie de cosas que están pasando en el mundo que no me aseguran que este mundo va a mejorar. Me da más bien incertidumbre, estrés, y me preocupa aún más si yo pudiera estar pensando en que mi esperanza está en un poder, en un hombre, en un gobierno que nos va a resolver toda la economía del mundo. Las casas están por las alturas, la renta está mal, nuestras cosas no están bien, los empleos no están mal. ¿Verdad que esto está triste? Pero dice la palabra: no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esto que está aquí necesita conectarse todo el tiempo con la fuente inagotable de sabiduría que desciende del trono de gloria de papá que está sentado. Este cerebro tiene que constantemente ser sumergido en las promesas de nuestro Dios, entender lo que Dios está poniendo. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que habla la boca? La fe viene por él. Estamos oyendo cualquier cosa. Uno de los problemas más grandes que yo pude encontrar en el tiempo de pandemia fue que también entró la infodemia. Sí, subrayalas. Infodemia. Info de información y demia de abundancia, tsunami, de cosas que pasaron, situaciones que vivimos. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan que había un té que tenía que tomar de limones maduros y otro de limón verde caliente y de cabeza para que no le dieran a uno esa enfermedad? Ah, ustedes no me digan que no lo oyeron. En YouTube salía: esto es aquí, esto es allá y esto es por allá, y todo el mundo empezaba a decir cuál era la solución de este problema que estamos viviendo. Nadie lo sabía, los gobiernos se colapsaron, los presidentes pidieron ayuda, se cerraron todo el mundo, se colapsó todo lo que está pasando. Nadie tenía una solución, ¿verdad que sí? Todo el mundo andaba buscando: no, ahora esto así, si tomas caliente, si no tomas frío, si haces esto, si no haces lo otro. Hermano, quiero verlo y quiero decirle que cuando nosotros entendemos esas cosas, la infodemia vino a añadir aún más estrés. Muchas veces se nos olvida que cada día que nosotros nos levantamos, y si tú abres los ojos y si estás respirando, es que, hombre, papá todavía tiene trabajo contigo. Cuando papá mande la invitación, no hay nadie que le pueda decir que no. Cada vez que tú te levantas y miras que estás respirando y no sabes si tienes razón de decirlo o no, ve al Salmo 150 y mira, dale gracias a Dios por lo que te voy a decir. Mira, cuando Dios te hizo, voy a conectar todo esto. Cuando Dios te hizo, Él te hizo de tal manera que tú eres lo que se llama God Masterpiece. Tú eres la obra maestra de Dios. Ahora sí, mire a las personas que están a su alrededor. Cada uno de ellos es obra maestra de Dios. Hola, obra maestra, hermana, obra maestra de Dios. Hola, hermano, obra maestra de Dios. Ustedes son God's masterpiece. Cuando Dios te hizo, hermano, rompió el molde. Es más, busca tu molde, no está. El ejemplo más clásico: usted tiene las huellas dactilares que nadie tiene. Nadie más tiene. El patrón de su iris en el ojo, nadie más lo tiene. Se le puede identificar a usted hasta por el tono de su voz. Cuando Dios te hizo tan perfecto que dice el salmista: tú me tejiste en el vientre de mamá. Y después dice el salmista: wow, cuán grandes y maravillosas son tus obras. O sea que cuando Dios te hizo, cuando Dios te trajo, cuando Dios te formó, Él creó lo único que existe. Después de ti no hay nadie. Y yo aprovecho para darle un comercial: no me digas que soy feo, porque usted me está comparando con un modelo que no existe. Toyota tiene un vehículo Camry de varios años. Yo cuando Dios me hizo, rompió el molde y mandó a hacer otro.
Así que no me diga que me parezco a alguien, que Dios es mejor, que no. Esto que está aquí y usted que está ahí es único. De tal manera que cuando Dios te hizo, puso en ti algo diferente, imagen y semejanza. Cuando te hace con imagen y semejanza, Él pone en ti situaciones y te pone en ti células y pone en ti sensores que solo el ser humano puede tratar de conectarse con Dios de esa manera. El diablo no le gusta que usted escuche eso. Porque todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo, puede ser conectada por la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra, escuche bien, síganme, para partir el alma, las emociones, el espíritu, la vida que Dios da, las coyunturas que son las articulaciones y tu tuétano, la médula ósea. En tu médula ósea se produce la vida, la serie roja, la serie blanca, las plaquetas. Tus glóbulos blancos, tus glóbulos rojos conocen a tu Dios. Hoy sí me estoy poniendo loco. Señor, deténme. ¿Ah? Usted está diseñado de tal manera que la fe viene por él. Cuando usted oye la palabra de Dios, sabe usted, en el conducto auditivo externo de su oído se llama conducto auditivo externo. Al fondo hay una membrana que se llama tímpano. Oh, aleluya, esto me está emocionando. El tímpano adentro es el oído medio. Este es el externo, adentro el medio. El medio está conectado con 3 huesecitos: el yunque, el martillo y el estribo. No le voy a cobrar. El yunque, el martillo y el estribo se mueven cada vez que usted oye un sonido. Los decibeles del sonido hacen que su membrana se mueva y los huesecitos empiecen a moverse y se conecta con un caracol. Y ahí está el nervio auditivo. Usted me está escuchando porque es un milagro de Dios que usted escuche la palabra de Dios, y cada vez que la palabra de Dios habla, su membrana timpánica se mueve, los huesecitos, el martillo, el yunque y el estribo. Es el examen para esta semana. Entonces, y después de eso se conecta con el nervio auditivo, y el nervio auditivo va a una parte del cerebro que usted escucha estos sonidos y los empieza a codificar y está escuchando las cosas que yo estoy diciendo y lo memoriza. La fe viene por él y el oírla. O sea que todo tu cuerpo está diseñado para conectarse con tu Creador. Y hermano, ¿y qué tal de las personas que son sordas? No hay problema. Claro que hay problema. Empiezan a leer tus labios. Pueden leer. Ajá, mi hermano, si son 100. Leen con los dedos. Hay alfabeto para los que no saben, no tienen vista. ¿Estamos viendo? No hay por ningún lado de tu ser. Es más, con la música se siente en las células de tus sensorios de tu cuerpo. Así es. O sea, ustedes saben cuando se siente la presencia de Dios, ustedes saben como que se empieza a derretir. ¿Usted cree que la gente que no escucha no va a sentir esa gloria hermosa de Dios que se mueve cuando se mueve la presencia de Dios, hermano? Hasta las piedras rompen cuando se mueve la presencia de Dios, la gloria de Dios. Nosotros, hechos a su imagen y semejanza, diseñados y tejidos por Él, Él nos dejó de tal manera que cada sector de nuestro cabello, de nuestro cuerpo, se mueva. Hasta el cabello se pone de pie cuando el Señor pasa. ¡Aleluya! Eres la obra maestra de Dios. Pero hay otro señor interesado en decirte que tú no vales nada, que tú no sirves para nada, que tú no puedes cantar como la hermana Priscila, que tú no puedes cantar como ella, que tú no puedes tocar como la joven que está allá. Está bien, puede ser que yo no pueda tocar ni pueda cantar como ellos, pero eso no quiere decir que no le puedo dar gracias a Dios.
¿Verdad? Me dice. Entonces mucha gente quiere hacerte sentir mal, quiere bajarte, quiere hacerte, el enemigo quiere, no vales nada, pero un momentito. Yo sí valgo. Yo valgo la sangre de Cristo Jesús. Les digo todo eso para dar lo siguiente, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. Repítalo. Agradable y perfecta. Hay 4 pilares. O sea que cuando usted cumple los 4 pilares, que vean al Hijo, que crean en Él y se salven las personas, esa es la voluntad agradable y perfecta de Dios para tu vida. Amén. Por lo consiguiente, ¿qué pasó en este proceso de poder hacer que vean al Hijo? Hubo un diálogo en Hebreos de parte, en el Antiguo Testamento, pero Hebreos lo trae a relucir en el 10, del 1 al 9. Anótenlo porque ese es tal vez lo que usted puede estudiar después de que yo me vaya. Y si algo no entienden, le preguntan al pastor. Aleluya. Hubo un tiempo después de que el hombre desobedece a Dios y se separa y no había esperanzas en la raza humana. Por eso es importante esta parte, y posiblemente solo les explique esta primera parte, porque esta es la parte más clave para mí, para que entendamos las 4 pilares de la voluntad de Dios. Es interesante porque cuando el hombre estaba en pecado, los Romanos, ya saben, 3:23, la paga del pecado es más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nosotros, por cuanto todo pecado, y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y es tan interesante porque es bien importante que entendamos que mientras el hombre estaba en ese estado, no había solución, no había perdón, no había salida de esa manera en la cual el hombre vivía en el pecado, sin esperanza y muerto. Pero no se olviden que el Dios que ustedes y yo servimos es un Dios que no es que tiene un plan A, un plan B y un plan C. Él todo el tiempo ha tenido un solo plan para nosotros, la raza humana. Génesis 3:15 nos recuerda que Él dijo: y pondré enemistad entre la simiente de la mujer y el de la serpiente. Tú le herirás en la cabeza y esta te iba a herir en el calcañar. En eso que se llama el protoevangelio, lo que decía lo que Dios iba a hacer al final de los tiempos, se llama el que ya el mismo Dios, con la caída del hombre, anunciaba la introducción de su Hijo en el mundo. Y cuando se cumplió el tiempo, dice el escritor, Dios en forma de hombre se presentó ante nosotros para cumplir esa promesa que Dios había dado en Génesis 3:15. ¿Me sigue? He visto que usted es una iglesia que toma nota, me gusta eso. Esta iglesia es estudiosa. Cuando Dios le habla, se sienta con su hijo y le dice al hijo: papá, sacrificios de cada año, de carneros y de macho cabríos, no te satisfacen, no pueden borrar el pecado del hombre. Después dice: Señor, prepárame cuerpo. Y dice las Escrituras: como en el rollo del libro está escrito de mí. Jesucristo está hablando con papá, diciendo: primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí vengo, oh Dios, Jesucristo, para hacer tu voluntad. Aleluya. Quita lo primero para establecer esto último. Redención, diga redención. La redención es la única manera que pudo haber sido hecho. Era que un familiar de la persona que perdió la propiedad o empeñó la propiedad o hizo el préstamo, un familiar de carne y sangre, descendiente del que hizo el contrato y perdió la propiedad, la redención era solo esta persona, la única que podía volver a la persona que tenía la propiedad y decirle: esta propiedad es mía, mi bisabuelo, el tatarabuelo te la vendió a ti, pero yo vengo en el año del jubileo a redimirla. Adán le entregó a nuestro enemigo los derechos, y solo podía venir un ser humano de carne y hueso a volver a redimirnos
No podía haber sido el arcángel Gabriel ni el Miguel, ni podía haber sido ningún querubín, ni serafín, ni ángel. Tenía que ser alguien hecho de carne y hueso, familiar, que tenía que sangrar para poder venir a presentarse al que nos había quitado el derecho de la vida y poder volver a retomarla. Y eso se llama redención. Él es nuestro redentor. Diga redentor. Él es mi familiar que se hizo humano para venir delante del que nos había quitado la vida y para volverla a recibir y a ser restaurada. Aleluya. Y poder haber sido volver a levantar, hermano Abraham, y poder hoy decir: soy libre. Aunque muera, cuando suene la trompeta, aleluya, los que murieron en Cristo, durmieron en Cristo, resucitarán primero. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Prepárame cuerpo, le dijo papá. Y Dios aquí lo que está hablando, después dice: permítame, hijo, yo necesito avisar de que tú vas a entrar. Gabriel, ve a visitar a María. Ángeles, vayan a visitar a los pastores. Estrellas, guíen a los sabios del oriente y díganle que nació mi hijo, el primero que anuncia la llegada de Jesucristo. ¿Quién es? Papá. Si usted me hubiera encontrado a mí cuando nació mi primer hijo, o el segundo o el tercero, y en ese momento usted se sienta a mi lado, yo iba a hacer lo posible para enseñarle. En aquel tiempo no eran electrónicas las fotos, eran unas que reciente lo metía en una tienda y 15 días después llegaba a sacar la foto. ¿Quiénes son de mi tiempo? No sé, no digan. Yo te he dado una foto aquí. Pobrecito de la persona que se sentaba a mi lado. Que se sentaba a mi lado, yo me sentaba así, la quedaba viendo, creo que esto se puede, lo dejaba caer mi foto, le digo: mira esta foto, entonces me dijo: perdóname, le digo. Y no le traigo una foto de la nieta porque entonces ya me paso, ya se está un abuelo loco, ya no me voy a meter yo en eso. Pero yo tenía que enseñar la entrada de mi hijo, yo tenía que avisarle a todo el mundo que era mi hijo. Yo estaba alegre porque era mi hijo. Papá en el cielo, en el trono, ángeles, vayan, avisen que vino la salvación de la raza humana, mandé a mi hijo. Pero ahora voy rápidamente a explicar el proceso. El proceso fue que el Dios de los cielos, el creador del universo, nuestro alfa y omega, se despojó a sí mismo. Dios, aleluya. Nunca dejó de ser Dios, pero sí se quitó su gloria y desciende de lo alto y se hace raza humana y nace de mujer, y él crece y camina. A él le dio dolor de estómago, dolores de cabeza, a él le dio obtención. Él era un humano completo. Él dejó de ser Dios. No, perdón, dejó de ser tan en la gloria, pero se hizo ser humano. Siempre fue Dios, siempre fue ser humano, pero decidió voluntariamente, dice las Escrituras, y se humilla a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y en condición de hombre sufre la muerte, y la muerte de cruz. Gloria a tu nombre. El enemigo creía que lo había matado. Estaba loco. Se le olvidó el enemigo que Jesucristo dijo: mira, yo tengo la autoridad de papá, la potestad de papá. Y me gusta usar algo, esto así. Me dice Dios, papá me dijo: yo tengo poder para poner mi vida, y yo tengo poder para volverla a tomar. A mí nadie me mató, a mí nadie me quitó la vida. Yo lo hice por amor a la raza humana. Lo hice porque quise para que ellos fueran redimidos. Y esa es la voluntad del que me envió. Que el que vea al Hijo, aleluya, el que vea al Hijo, crea en Él, aleluya. Cristo mismo se hizo ser humano para que tú y yo hoy estuviéramos danzando, estuviéramos cantando. Mire, hermana, cuando usted estaba cantando decía cansar, yo ya quería correr, pero dije: yo no estoy el obispo. Usted no puede quedarse quieto, hermano, cuando Dios está haciendo lo que hizo por usted y por mí. Grite, hermana, corra, póngase sobre las sillas, haga lo que tenga que hacer. Porque Él, Dios, se hizo hombre. El enemigo cree que mató a mi Señor. Mas se le olvidó que Jesucristo le dijo: al tercer día yo me levanto.
A mí nadie me detiene. Marta, Marta, ay Marta. Lázaro. No, hermana, no, estoy hablando de Lázaro. Lázaro. ¿Va a resucitar? Sí, en el día postrero. Ay, muchacha, no te he dicho que sí creo, pero la gloria de Dios. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, Gloria a Dios. Gloria a Dios. aunque esté muerto, vivirá. Aleluya. Oh, hermano, usted no sabe cómo estoy tratando de no gritar y asustarlo, hermano. Pero cuando yo veo esas declaraciones de mi Dios, cuando yo veo esas cosas, eso me sacude desde la cabeza a los pies. Saber, hermanos, que nosotros tenemos al campeón, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al que me amó y murió por mí y resucitó al tercer día. Cuando el enemigo cree que lo tiene en la tumba, la muerte con su aguijón lo está escoltando. La tumba cierra la boca con esa tremenda roca. Y el enemigo le llama y le dice a ellos: mira, ese hombre que está ahí dijo que iba a resucitar al tercer día. Le dice la muerte: aquí lo tengo con mi aguijón, no se mueve para nada. Y la tumba dice: ¿quién me va a hacer quitar esa piedra de mi boca? Segundo día: ¿cómo está? Igualito como ayer, le dice. Tercer día: ring, 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 y ring, y ring. Pip, pip, pip. No contesta nadie. Más bien el que está llamando recibe un voicemail. Y es Jesucristo: voy por tu oficina. Y la muerte: preguntarle dónde está el aguijón. Y el sepulcro: mira cómo abrí la puerta. Es más, ni la abrí yo, los ángeles bajaron para abrirlo, porque yo no tenía necesidad de abrir. Me permite su llave, pastor. Desde que lo vi lo iba a usar. Y voy para tu oficina, le dice, porque estas llaves que tú tienes no te pertenecen. Aleluya. Las llaves del infierno y de la muerte solo a mí me pertenecen. Y vengo a quitártelo y me lo llevo conmigo. ¿Por qué está hablando usted eso, pastor? Pregúntele a Juan cuando estaba en la isla de Patmos. Le dice el Señor Jesucristo: yo soy el que tengo las llaves del infierno y de la muerte. Es más, te voy a dar otro background. Yo fui el que estuve muerto, pero ahora vivo, y vivo para siempre. Amén. Amén. Entonces, Él murió voluntariamente para vencer al último enemigo que ustedes y yo tenemos, que es la muerte. Y no solamente eso, fue a sacar las llaves de las oficinas de aquel que se las había robado. Y le dijo: yo soy descendiente de Adán. Y le dice: pero Adán tenía espíritu viviente. Aquí está alguien delante de ti que tiene espíritu vivificante. Yo soy igual que él, pero hay en mí otra cosa. Está la promesa de la vida eterna para todo aquel que él quiere. Adán daba vida así biológicamente. Jesucristo da vida biológica y espiritualmente. Ese es el segundo Adán, el que vino a redimirnos a usted y a mí. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que vean al Hijo. Gloria a Dios. Mi esposa me prohibió decir esta frase, pero tengo que decirlo con desobediencia. Ya voy a terminar. Es peligrosa esa frase. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Jesucristo está agonizando en el Getsemaní. Está sudando sangre. Y le pregunta a papá, ¿hay otra ruta? ¿Habrá otra manera? Y le dice: papá, no hay. Ok. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Muchas veces no vas a hacer lo que tú quieres, ni va a pasar lo que tú estás esperando. Pero no te preocupes, la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Muchas veces no te van a salir las cosas como tú estás esperando. Eso no quiere decir que estás fuera de la voluntad de Dios. Lo que está diciendo Dios es que yo tengo un mejor proyecto para tu vida. Muchas veces el no de Dios es una bendición para nosotros. El no de Dios no quiere nada de ver conectado con que tú estás haciendo bien o no, o no estás haciendo bien las cosas. El no de Dios significa: espérate, tengo algo más excelente para ti. Lo que tú estás pensando tal vez no es lo que yo quiero darte a ti. Eso es. El Getsemaní demostró que la voluntad de Dios hay que tener una relación íntima, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios es mi hermano, es mi hermana, es mi padre, es mi madre, dice Jesucristo.
Hacer la voluntad de Dios aumenta el conocimiento de quién es Dios. El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El hacer la voluntad de Dios es dar gracias en todo tiempo. Dar gracias porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. 1 Tesalonicenses 5:18. La voluntad de Dios también genera en nosotros frutos del Espíritu para que nosotros podamos entender. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesario que la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, la obtengáis como la promesa. Hermano, la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Pase lo que pase, venga lo que venga, si Él te prometió, Él te lo va a cumplir. Gloria a Dios. ¿Y cómo pueden ver al Hijo? ¿Sabes? Hasta me impactó cuando Jesucristo estaba con la mujer samaritana. Los discípulos fueron a buscar comida y le trajeron comida después del encuentro que tuvo con la mujer samaritana. Y Él le dice: no tengo hambre. Y ahí, alguien le trajo comida. Así de única vez. Y ahí pues, alguien trajo comida. Le dice: es que la comida mía es hacer la voluntad. Amén. Hasta la comida dietética, hermano, lo hace bajar de peso a uno la voluntad de Dios. Ejercitémonos en la dieta de la voluntad de Dios, les invito. Me cuesta, pero hay que hacerlo. ¿Cómo pueden ver al Hijo? Hace 2000 años vino, hizo su tarea, su trabajo, ascendió, resucitó, ascendió a los cielos. Y dijo en Mateo capítulo 28, del 19 al 20, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he enseñado, y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Marcos capítulo 16 dice: ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Al que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no, ¿verdad? Ya sabemos. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. En mi nombre echarán fuera demonios, tomarán cosas mortíferas y no les hará daño, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Lucas capítulo 24 dice: no salgáis de Jerusalén. Este evangelio tiene que ser predicado, dice, capítulo, del versículo 40 en adelante. Este evangelio tiene que ser predicado hasta lo último de la tierra. Entonces va a venir el fin. Pero mientras tanto, esto tiene que ser predicado. ¿Qué tiene que ser predicado? El mensaje, el arrepentimiento y el perdón de los pecados. ¿En qué? En Cristo Jesús. ¿Qué dice entonces Juan? De la misma manera en que el Señor, mi Padre, me envió, yo os envío a vosotros. ¿Qué dice Hechos 1:8? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí está el proceso de que vean a Cristo. Entonces, ¿qué debo de hacer yo? Cristo ya se levantó, Cristo ya se fue, está sentado a la diestra del Padre. Y esta es la parte que a mí me conmueve y me mantiene mis pies sobre la tierra. He concluido que el único Cristo que es tu generación va a ver es el Cristo que tú les muestres. Porque el Cristo de la gloria, cuando venga, va a venir montado en un caballo blanco, con un traje, con una túnica brillante, un cinto de oro que dice fiel y verdadero, una corona llena de diadema, sus ojos como llama de fuego, sus pies como de bronce bruñido, con una lengua que parece espada, dice la palabra. Él va a aparecer en esa expectación. Todo ojo le verá, dice Apocalipsis. Pero antes de que vea eso, sonará la trompeta, dice el Señor en estos días. Que los que durmieron, dice, los que estamos vivos no vamos a preceder a los que están descansando. Los que cuando suene la trompeta, los que durmieron en Cristo resucitarán primero. Y los que habremos quedado seremos transformados y arrebatados para encontrarnos con Él allá en las nubes. ¿Me están entendiendo? Solo hay un Cristo. Cuando venga el Cristo glorioso, viene a gobernar, no viene a salvar a nadie, viene a gobernar el milenio, viene a mostrar a la tierra. Pero mientras viene el rapto,
Cristo. Hay una iglesia que Dios ha levantado, hombres y mujeres de los que forman Broward y Tate, que cantan, alaban y glorifican al Señor, que tienen un mensaje de mostrar a Cristo para que crean en Él y tengan la vida eterna. Y el único Cristo que ellos van a ver no es el que va a estar montado en el caballo, no es el que va a estar sentado en el trono. El único Cristo que van a ver antes del arrebatamiento de la iglesia es el que tú y yo podamos mostrarles. En la escuela, en el middle school, en el high school, en la universidad, en tu empresa, en el trabajo, en el vehículo, en tu casa, en el lugar donde vas. ¿Qué mira la gente? Y esta es la pregunta que me cuesta mucho, pero tengo que hacerlo. Cuando la gente te ve a ti, ¿qué ve? Tu testimonio está de acuerdo a lo que predicas. Tu testimonio está de acuerdo a lo que hablas. ¿Está creyendo la gente a causa de tu testimonio? Y he entendido que si hago eso, estaré en la voluntad de Dios. No sé si permisiva, no sé si perfecta, no sé si céntrica, no me preocupa. Mientras yo haga los 4 pilares de la voluntad de Dios, Él, estoy seguro que me va a guiar, estoy seguro que me va a dirigir, estoy seguro que no me va a soltar, estoy seguro que no me va a ir a dejar a ningún lado que yo no deba ir, porque mi meta estará que hacer la voluntad de Dios. Que vean al Hijo cuando yo camine en la calle, que vean al Hijo cuando yo estoy en la escuela, que vean al Hijo en lo que yo haga. Cuando me preguntan, ¿y tú por qué no haces esto? Es que yo no necesito hacer esto. Yo tengo algo en mí que no me hace necesidad de hacer esto. A los jóvenes, a las damas, a los varones, lo que sea. Cuando la gente mira, wow. Y no estoy hablando de ser perfecto, estoy hablando de mostrar el carácter de Cristo. Y la voluntad de Dios es esa, mi iglesia bella, que en todo lo que hagamos vean al Hijo, que crean en Él y que tengan la vida eterna. Y en esos pilares está el bonus. Y si morimos, para Él morimos. Y si vivimos, para Él vivimos. Sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Cuando tú recibiste a Cristo, fuiste sellado con el sello del Espíritu Santo. ¿Sabes qué significa eso? Jesus property. Kingdom of God property. Cuando el enemigo te mira, tiene que ver, ojo, cuidado con ese joven que está allá, tiene el sello del Espíritu Santo, no lo puedo tocar, tengo que pedirle permiso a papá. Y la gente puede tocar si no le pide permiso a papá. Y si papá te da permiso, te va a decir, oye, te viene un problema, prepárate, ora, yo voy a estar contigo, no te dejaré ni te desampararé. Yo le estoy diciendo, no es que somos los Avengers, los superhéroes, no. Se mueren nuestros seres queridos, nos enfermamos, nos da enfermedad, pero si vivimos, para Él vivimos. Si morimos, para Él morimos. De todas maneras tengo el bonus. Si muero, Él me resucitará en el día postrero. Amén, iglesia. Amén, amén, amén. You are the only hope this world have to receive the image and the love of Jesus. Tú eres la única esperanza, la única agencia autorizada de parte de Dios que lo represente en esta tierra. No es la ONU, no es Estados Unidos, no es Rusia, ni ninguna potencia. La única agencia autorizada de parte de Dios. Puedes ponerte de pie conmigo porque me da ganas de seguir predicando y es peligroso. Ponte de pie rápido. La única agencia autorizada de parte de Dios con poder es la iglesia. Now I have to tell you something though. I learned through pandemic that we're not only church when we are inside the building. Nosotros no somos iglesia solo cuando estamos
en el edificio. Esto se llama templo. Esto se llama iglesia. Así es. Y esa iglesia 24/7. Que la pandemia nos vino a un lockdown. ¿Para qué veniste pandemia? Porque empezamos a predicar por todos lados ahora, 24 horas del día, 7 días de la semana, por WhatsApp, por Instagram, por todos lados empezamos a decir: Cristo vive, Cristo viene, Cristo te ama, Cristo es el Señor de señores, el Rey de reyes. Tenemos que hablar y predicar a todas. Si esto quería que venía a cerrar la iglesia, más bien usamos una palabra, no sea mala, vino a agitarnos, vino a alborotarnos, vino a sacudirnos, vino a llevarnos a otro nivel. Está oscuro, la maldad está multiplicándose. Sobreabundará la gracia. ¿Sabe por qué? Hay personas como ustedes que están dispuestos a hacer la voluntad de Dios. No, hermano, pero yo no estudié teología. Yo sé que ustedes son una iglesia pasada en la escritura. Yo la sé, yo lo puedo percibir. Xiomara, te faltó la frase: su iglesia se parece a su pastor. Me gustó verlos escribiendo. Es poca iglesia que hace eso. I'm sorry, pero tengo que decirlo en las redes sociales. No tienes que ser un graduado del seminario, aunque si lo puedes hacer, hazlo, para hacer la voluntad de Dios. Una sonrisa a tu amigo, a tu amiga que no sabes por qué está pasando. Tú miras gente por allá que no sabes lo que está pasando, lo que están viviendo, pero tú tienes un mensaje que nadie más lo tiene. Así es. Les dije, hermano Abraham, que nos conocemos hasta hace poco, con esa sonrisa que me recibiste y el saludo que me diste, me dieron ganas de venir a esta iglesia. Y tal vez no tienes un PhD en química, pero tienes el amor de Dios para servir. Felipe el evangelista no era de los apóstoles. Felipe era un diácono. ¿Y sabes por qué lo llamaron? Porque había problemas. Había división, hermano. Había pleito en la iglesia. Hello, ¿ustedes creen que todas las iglesias de hoy tienen problemas? Eso viene de que somos seres humanos todos. Las vidas de los griegos y de los hebreos tenían problemas, había tensión racial. Escojan entre vosotros a 7 personas que tengan estas pequeñas características de buen testimonio, aló, llenos del Espíritu Santo, aló, y de sabiduría. El principio de la sabiduría es gente que tema a Jehová. Tienes que tener el Espíritu Santo porque fuiste sellado y también fuiste bautizado y conoces y miras y te desarrollas en la verdad. Y el otro testifica. Luego recibiréis poder cuando ha venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Testifica. No puede salir agua dulce y agua salada en una sola fuente. Solo tiene que salir una sola agua, el agua de vida. Qué interesante, hermanos, cuando pensamos en esa manera. Qué interesante. Felipe era un servidor. Pero vinieron los problemas. Y Felipe servía. Aguántese un poquito de pie. Fue bueno porque los gastrocnemios de sus miembros inferiores apretaron las venas safenas que estaban en sus miembros inferiores y después llevaron sangre al corazón, y el corazón, cuando usted se movió para el pulmón y usted hizo y cambió el CO2 por el oxígeno y después vuelve al corazón y usted movió y se fue al cerebro y tiene mejor entendimiento. No le voy a cobrar por eso. Pero Felipe, hubo persecución y se fue a Samaria. Después de ser un servidor de ancianas o de mujeres viudas, se convirtió en evangelista. Y no eran los apóstoles. Y después del avivamiento que hizo en Samaria,
lo agarró el espíritu y lo llevó al desierto para hacerse misionero. Le habló al etíope de la reina Candace y lo convirtió y lo bautizó. Y después de convertirlo como misionero, lo levanta en el espíritu y lo traslada a la ciudad de Azoto. Y simple y sencillamente Felipe era un miembro de una iglesia de Jerusalén. No todos los apóstoles sufrieron transposición en el espíritu, pero Felipe sí. No 2 veces, hermano. Lo llevó al desierto y de ahí lo levantó y lo llevó a Azoto. Felipe fue misionero, evangelista, servidor. Por el que sirve, sirve. El que no sirve, no sirve. Iglesia de Dios de Broward y Dale. Este es el año de la cosecha. Si cada uno de nosotros sale con el pacto y el compromiso de mostrar a Cristo, aunque sea a una persona en la semana, este edificio, vamos a ir al santuario grande que está en esta iglesia. Yo lo creo con todo mi corazón. No se queden así pensando. En ti está algo que el mundo necesita. My young person, young boy, youth, speak to your generation. They're dying. They need to know. They need to know is Jesus is real. They are confused in their identity. They believe there are girls inside boys' body. Only Jesus can help. Iglesia, esta es la voluntad de Dios. Que a través de tu vida vean a Cristo. Y a través de tu testimonio crean en Él. Y obtengan la vida eterna. Esta es la voluntad de Dios. Que vean al Hijo en mi vida, que crean en Él a través de mi testimonio, que reciban la vida eterna. Y si antes no suena la trompeta, si muriéramos, seremos resucitados en el día postrero. ¿Sabe cómo le llamo yo al final? Es a win-win situation. Recíbelo en el nombre de Jesús. Les amo en gran manera. Mi pastor.